Estamos en Perfil conversando con Claudio Fermín. Precisamente en esta ocasión queríamos recordar un acontecimiento que recientemente leíamos de una conferencia de Alain Boluer Carillas. Y él señalaba, abogado prestigioso, que mucha gente critica el pacto de Punto Fijo sin haberlo leído. Otros lo defienden sin haber conocido las consecuencias. Una de las cosas, y quizás la primera parte del pacto de Punto Fijo, es evitar la violencia política. La conciliación que era necesaria en el país en ese momento de la Revolución Democrática de 1958. ¿Por qué es lo que más persiste hoy en día, incluso entre los mismos partidos opositores? Nosotros los venezolanos estamos en deuda con mucha gente que nos legaron esta tierra grande. Y una de esas personas, aunque es un nombre muy repetido y muy comentado en la política, sigue siendo Rómulo Betancourt. Yo todavía recuerdo desde muchacho aquellas campañas de ADECO sectario, la Acción Democrática sectaria, y yo me preguntaba, pero ¿cuál sectarismo será este? Porque Betancourt se entiende con gente como Mariano Picón Salas para construir Orbe, organización venezolana, se entiende con Rodolfo Quintero del Partido Comunista, con Gustavo Machado, se entiende con Jovito Villalba para construir el Partido Democrático Nacional. Luego reúne gentes de diferentes lugares del país, comerciantes, educadores, a quienes él no conocía. Se iban conociendo en el camino y construyen Acción Democrática. Y luego llega al gobierno, después del golpe, al presidente Medina, y hace un gobierno con militares, una experiencia nueva, militares y civiles, cuando teníamos 140 y tantos años de gobiernos militares. Y luego en el año 59, después de ganar las elecciones, los perdedores, él le gana a COPEI y a Unión Republicana Democrática, los partidos de Caldera y Villalba, el doctor Caldera y el doctor Villalba. Y ocurre algo insólito en América Latina. Quienes perdieron pasan a gobernar con Betancourt. Lo metió en el gabinete. Los perdedores gobiernan. Yo dije, pero ¿y cuál acción democrática sectaria es esa? Y luego el 63, el doctor Leoni le gana al doctor Villalba, al doctor Uslar, que había fundado un partido para estar de candidato, y le gana al doctor Caldera. Y los perdedores, el doctor Uli y el doctor Villalba, gobiernan 5 años con Leoni. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Es decir, el consenso, el entendimiento, el ponerse de acuerdo alrededor del interés nacional. Usted puede seguir polemizando sobre 30, 40 diferencias, pero si han encontrado 6 coincidencias, ¿por qué no cultivarlas y cuidarlas? Entonces, la capacidad de entenderse, la capacidad de aliarse, la capacidad de marchar juntos, no es capitular, eso no es rendirse. Ahora, esos tres hombres, eso es construir una acción. Pero esos 3 hombres, sin perder la pasión y el deseo de ser presidentes de la República, lograron entenderse en puntos mínimos de una gestión de gobierno. Programa mínimo. Y que adicional a eso, hubo una subsistencia de casi 40 años. Claro. Por cierto, la Constitución que ha tenido más tiempo en Venezuela. Claro, y se pusieron de acuerdo en puntos mínimos vitales. Vitales. La democracia, la desmilitarización del país, una institución tan importante, de las más importantes como la Fuerza Armada, que la necesitamos para proteger la soberanía territorial, para cuidar nuestra frontera, para defender la nación. Nosotros necesitamos una Fuerza Armada fuerte, bien cuidada, custodiada. Bueno, se había desparramado, colonizando la administración pública, olvidándose de sus funciones, siendo un elemento de represión, que la Fuerza Armada no es para eso. Así que se pusieron de acuerdo en esos puntos vitales, en recuperar la democracia, en rescatar la verdadera función de la Fuerza Armada Nacional, en darle prioridad a la educación y a la salud. Eso no quiere decir que no tuvieran diferencias, pero representaban puntos comunes. Hoy la unidad es más difícil, porque hay sectores que somos opuestos al gobierno y a sus políticas económicas, pero no representamos lo mismo. Pero ¿por qué si adicionalmente a eso, ese pacto contribuyó a una modernización del país? Mucho, mucho. Escuelas, por Sí. ejemplo, la labor que se hizo Sí. en materia educativa fue impresionante.
pero el país se cansó, o el sistema se cansó. Bueno, los partidos y no se se leyó deterioraron. oportunamente y llegó Chávez. Es que confluyeron, fueron muchas aguas a parar a ese Orinoco. Aparte de la confabulación. No, sí, pero hubo muchos afluentes a ese gran río del descontento. Deterioro de los partidos, cogollos que prescindían del parecer de la gente. Por otra parte, desarrollo de la antipolítica. Gentes que en su vida no sabían la diferencia entre Aricagua y Acarigua, no conocían Venezuela, pero se dieron cuenta que difamar a la política y convertirse en la antítesis de la política les daba rédito comunicacional y les daba imagen. Entonces, el deterioro de los partidos, el desarrollo de la antipolítica, la conspiración, por otra parte, y luego los esquemas económicos equivocados. El Estado ocupándose de todo. Entonces el Estado dueño de hoteles, el Estado dueño de las cosas más insólitas, pero no había entonces una clínica pediátrica o un materno infantil en la parroquia tal. Y la gente que nacía en tal parroquia o en tal municipio tenían que irlos a registrar al Estado vecino porque ahí no podían parir sus mujeres. Entonces el sistema sufrió una crisis, no cabe duda. Pero esta crisis, en vez de ser remediada de manera puntual, ajustando los tornillos y las bisagras que estaban flojas y que se habían descompuesto, vino el planteamiento maximalista. Aquí no hay nada, aquí hay que acabarlo todo. El planteamiento original del presidente Chávez. Y ese planteamiento, cuando usted ofrece todo o nada, cuando usted ofrece que lo arregla todo mañana, eso es un condimento del arrastre popular. Ahora, ¿cuál es la Venezuela que tenemos hoy en día? Porque es importante ubicarnos en la realidad aprovechando el tiempo. Luis Pedro España, sociólogo, sí, cómo no, de su misma casa de estudios, sí, planteaba que en una discusión con los actores de la película Dos Hermanos, en la que en la trama principal de esa película matan a la mamá de los muchachos y en ningún momento se vio hospital, en ningún momento hubo denuncia policial, porque la gente que vive en los cerros de Caracas no sabe lo que es la policía y no sabe lo que es una atención médica. Y los actores eran, por cierto, gente que vivía en los cerros de Caracas. Esa es una realidad que la tenemos en Venezuela. El venezolano ha sabido sortear situaciones. Un Estado anda por un lado y la gente anda por el otro. Eso es una tragedia y eso es la verdad. No tengo nada que agregar ni que quitar. Solo complementaría diciendo... Esa es la realidad actual. Dolorosa realidad. Solo complemento diciendo que la solución a esa vergüenza no es la violencia. La solución no es el exterminio del otro. La solución no es que quienes hoy son perseguidos mañana se conviertan en perseguidores. Esa no es la solución. La solución no es vender la imagen del vengador, que fue la imagen que Chávez vendió. La solución es vamos a ponernos de acuerdo para resolver esos problemas. Pero si usted declara que va a ponerse de acuerdo para resolver un problema, entonces ya comienzan los sectores extremistas que están forrados en millones de dólares para financiar operaciones en las redes sociales, ya comienzan a tildar a fulano de ambiguo. No lo pueden decir porque muchos de ellos dependen de un empleo en un ministerio, en una alcaldía, de una prebenda. Pero aquí hay muchos chavistas descontentos porque el presidente Maduro ha comenzado a revisar muchas de las cosas que dejó el presidente Chávez, pero no lo pueden decir. La diferencia en la oposición es que las diferencias entre nosotros los opositores sí se expresan públicamente. Es decir, la unidad es mucho más difícil de este lado porque es obvio que el país no es solamente norte y sur. El país también tiene este, oeste, sureste, suroeste, noreste. Es decir, son muchísimas posiciones políticas. Por ejemplo, en el campo de la oposición. Como decían nuestras maestras en primer grado, en segundo grado de primaria, usted no puede sumar peras con manzanas, usted no puede sumar naranjas con aguacate. Representa lo mismo un patriota que defienda la soberanía nacional a alguien que plantee que esto se resuelve con la intervención extranjera. Representa lo mismo a alguien que reclame reactivación de la economía, que se abran las vías de penetración, que haya crédito para el campesinado, que haya respeto para el industrial y para su patrimonio, sus propiedades. Representa ese lo mismo que alguien que plantea bloqueo económico. Representa lo mismo a alguien que crea en la participación, en la opinión de la gente y alguien que llame a abstenerse porque su estrategia es agravar la crisis.
Entonces, no puede ser lo mismo quien plantea que la estrategia para el cambio es agravar la crisis, que no entre una gota de petróleo, que las cosas estén cada día peor, que haya más agitación, a alguien que plantee resolver la crisis. Por ejemplo, yo soy una persona de oposición, pero vamos a esperar hasta el 24 para que las cosas se resuelvan. Pero ¿por qué el debate se plantea entre quienes están llamados al entendimiento para lograr un mínimo necesario de acuerdos y poder enfrentar a quienes con una minoría terminan gobernando este país y con el riesgo de que lo sigan haciendo por muchos años más? Esa es una pregunta muy pertinente. Y sin lisonja, es una pregunta brillante. El debate se plantea de esa manera porque no se puede engañar al país. El país tiene que saber sobre qué estamos de acuerdo. Si algo tuvieron claro Caldera, Villalba, Betancur, cuando plantearon el pacto de punto fijo, es que no hubo cartas ocultas. Le dijeron al país cuáles eran los términos del acuerdo. Vamos a reconocer al ganador, todos. El ganador va a ser un gobierno de amplitud. El fundamento va a ser el sistema democrático, vamos a establecer un derecho constitucional y va a haber alternabilidad. Es decir, alternabilidad no es un ratico para ti, un ratico para mí. Alternabilidad es que cada 5 años hay una consulta popular y no como se ha hecho en el continuismo militarista que se finge en elecciones. Y había oposición, había oposición, libertad de opinión. Entonces, ese acuerdo fue un acuerdo claro. Entonces, el debate entre opositores... Hasta los comunistas eran parte de ese entendimiento. El debate entre opositores yo no lo veo como algo dañino. Yo lo veo como algo clarificador. Cuando yo veo, bueno, yo he recibido mucho cuero, Joel. Yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices porque yo tengo años planteando que hay que ir a votar y los promotores de la abstención decían que yo era un vendido. Tengo años diciendo que hay que sentarse a dialogar, a ponerse de acuerdo y los promotores de la confrontación extrema decían que yo era un colaboracionista. Tengo años diciendo que el bloqueo es un desastre, es una puñalada contra el país y muchos de quienes me atacaban por decir que cómo iba yo a estar contra el bloqueo, hoy firman una carta contra el bloqueo. Es decir, las aguas se van aclarando. Por eso el debate es necesario. Yo creo que estos años son años que debemos debatir. Debatir no es jalarnos por las greñas. Debatir es conversar. ¿Qué pensamos en materia educativa? ¿Cree usted que lo más importante es dedicarle dinero, por ejemplo, a la formación de los maestros, a la recuperación de la infraestructura, al salario de los maestros y de los profesores? ¿O cree usted que lo más importante, es una pregunta arbitraria, sería hacer un sistema paralelo de educación a distancia para ahorrarnos costos y no pagar maestros? ¿Qué cree usted que es más importante? ¿Promover la producción nacional, aunque eso tenga un costo, o simplemente abrir las importaciones para que haya más facilidad de consumo? Hay debates que tenemos que dar. ¿Qué cree usted que es más importante? ¿Que Venezuela recupere su relación con los Estados Unidos, como algunos creemos que debe ocurrir? ¿O que simplemente algunos, como lo hacen diligencia en Estados Unidos para que no le compren una gota de petróleo a Venezuela? Entonces, el debate entre opositores no es desunión. El debate entre opositores es un servicio público que el país necesita, porque el país tiene que saber cuáles son las verdaderas opciones de cambio y cuáles son los cambios posibles. Conversamos con Claudio Fermín de Soluciones para Venezuela. Cumplimos estos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Protein.